Hola a todos, bienvenidos a otro espacio de Startups sin filtro. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Andrés Méndez, quien junto a sus dos cofundadores creó un proyecto que nació en la U. Ese nombre resuena bastante y que hoy en día opera en 7 países de Latinoamérica. Entre ellos está Perú, México, Colombia, y con miras a consolidarse en la primera plataforma, o más bien en la plataforma número 1, para acceder a productos y servicios relacionados a la vida universitaria en la TAM. Él es, de nuevo, Andrés Méndez, cofundador y CEO de En la U. Bienvenido, Andrés, y muchas gracias por aceptar estar en este espacio con nosotros. Hola Juan Pablo y hola a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias por la entrevista. Qué chévere estar con ustedes. Listo, muchísimas gracias a ti también. Bueno, la verdad es que para introducirnos o como para que el público empiece a perder ese miedo contigo y tal vez yo también, cuéntanos un poco quién es Andrés, o sea, ¿qué te apasiona? Un poquito más sobre tu trayectoria. Ok, yo estudié ciencia política, una especialización en recursos humanos. Me formé en emprendimiento en Rockstart, en Y Combinator también, con otra empresa que tengo con amigos. Soy una persona apasionada por los derechos humanos, por la estrategia, por los recursos humanos, todos los temas de desarrollo de personas. Y muchos temas de comunicación que al final influyen en ventas, levantamiento de inversión, negociación, persuasión, cosas por el estilo. Antes de emprender, trabajé en el sector social. Llevo 10 años movilizando voluntarios en diferentes proyectos desde que estaba estudiando en la universidad. Y mis socios, mis amigos me raptaron para emprender. Somos un grupo de amigos que digamos que tenemos diferentes negocios donde buscamos cambiar la vida de las personas en múltiples formatos y yo como tal soy el gerente y cofundador de la U, ese es mi foco. Estoy ahí, digamos que full time creando esta economía de estudiantes, como tú estabas diciendo ahorita. Listo, Andrés, bacanísimo eso. Y yo que, por ejemplo, estoy en la U todavía, es curioso decirlo, ¿no? En la U. O sea, Fue pensado a propósito para que justamente se volviera como parte de que si tú dices en la U ya no sabes si estás pensando en la institución o estás pensando en la startup o que tú termines una frase en la U como pedí una tutoría en la U. Entonces es un juego ahí de palabras. sí, 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 la verdad es que está súper interesante. Bueno, Andrés, vamos un poco a romper el hielo y tengo unas cuantas preguntas aquí preparadas para hacerte. Y la primera es, ¿Android o Apple? Apple. Interesante. Esta es súper interesante. ¿Pizza con o sin piña? Con piña y sin piña. Ok, si eres team piña, igual que yo. ¿Google Meet o Zoom? Google Meet. Toda la vida, ¿cierto? Sí, Bueno, pero por y la suite. hmm, yo la verdad tengo algunos percances con algunas plataformas, pero bueno. Ahora, ¿frío o calor? Frío. Frío, team frío también. Y dime una de tus aplicaciones favoritas para móvil o para web. Miro. ¿Me la repites, Eso, porfa? Miro, como Miro, Ah, es Miro. para Miro, perdón, Miro, me encanta para crear cosas, para hacer espacios participativos con la gente, muy chévere. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, vamos, entremos en materia. Pasemos a las preguntas del Q&A, que estas, por cierto, fueron formuladas por nuestro equipo, por la comunidad y por más personas que tenían interés en saber qué es lo que hace en la U, qué es lo que hace Andrés. La primera que tenemos es en qué consiste en la U y como tal, en dónde nació la idea. Ok, la idea como su pitch, como su deck, como su modelo de negocio está en constante evolución.
Todo arrancó en el 2014 como si fuera un domicilios.com para la Universidad de los Andes y justo por cosas de la vida, Ser Pilo Paga estaba surgiendo en ese momento en Colombia, lo que hizo que tuviera una explosión de usuarios porque más que querer ahorrar tiempo y dinero en pedir comida a domicilio en la universidad, algunos profesores y estudiantes querían ayudar a otros estudiantes a generar ingresos. Así arranca en su momento lo que se llamaba Comida en la U en el año 2014. Desde esa época a hoy hemos pivoteado todo tipo de productos y servicios en la vida estudiantil. Les pongo un ejemplo. En el año 2015 lanzamos una Dark Kitchen, fuimos los primeros en Colombia en hacerlo, de low cost gourmet food para estudiantes, pensando en que por los datos que teníamos, sabíamos que las universidades privadas había muchos estudiantes que no comían muy bien, que tenían ciertos retos o problemas. Eso nos llevó a lanzar esto. Nosotros fuimos la primera Dark Kitchen en el ecosistema de Rappi, que luego se volvió en algo que se llamaba Delirato y vendimos esto en el 2019. Y el punto de nuestra historia es que emprendiendo en el año 2020 hacemos un spin-off. Ahorita estamos en un proceso de transformación fuerte, yo le diría un nuevo spin-off, pero en el año 2018 arrancamos como super app de productos y servicios para estudiantes, ya con una visión de conectar diferentes lógicas que necesitan los jóvenes. Y ahorita el vuelco fuerte en el que estamos es que después de varios pivotajes y aprendizajes, esta super app se volvió un social commerce, donde es impulsados por estudiantes de las universidades que son dueños del negocio para esa universidad. Con ese modelo estamos escalando muy rápido en América Latina y nos permite, pues digamos que, te lo voy a resumir así, no tengamos un costo de adquisición de usuario como tal, porque por eso compartimos el negocio con alguien que él se encarga de distribuir estos productos y servicios que al final son para ellos e impulsados por ellos también. Listo, Andrés, re chévere. Te lo digo, yo también sufrí bastante con la comida durante mi periodo de universidad, así que me encanta que estén con este proyecto y ojalá les vaya súper bien de aquí en adelante y más allá todavía. Y bueno, yo tengo una pregunta. La verdad es que eso empezó como un equipo chiquito, ¿no? Y ahora pues tienen un equipo bastante grande, de más de 90 personas. O sea, ¿cómo es eso de coordinar a tanta gente? O sea, las juntas, ¿cómo las hacen? ¿Como en grupitos o ¿Ok? se reúnen todos? Eso depende de qué tipo de personas se hace en el equipo. Digamos que yo aquí puedo compartir pantalla, no estoy seguro si puedo. A ver, y les muestro algo así como privado, pero para que ustedes entiendan un poquito esa respuesta, porque yo creo que lo mejor es entenderlo visualmente. Nosotros tenemos, digamos que, diferentes tipos de equipos, donde está todo lo que sería estrategia, donde son áreas estratégicas, finanzas, people ops, la chief of staff, temas legales, temas de inversiones. Tenemos los equipos de negocio o business teams, donde están, digamos que los comerciales, y hay una línea de impacto social. En educación, resulta que nosotros compramos una startup que se llamaba Monstruos Educación, lo hicimos a principios de este año y nos trajimos a todo su equipo. Todo lo que sería el marketplace de la super app, tecnología, marketing, es digamos que los equipos como tal de negocio. Y debajo de ellos hay equipos que técnicamente no son nuestros, porque ellos son dueños locales, sean de países o de universidades donde nosotros operamos. Entonces, digamos que cada equipo tiene sus propias dinámicas. Esto les pongo un ejemplo. Los equipos de negocio tienen su forecast, donde se reúnen los miércoles, siempre a la misma hora, para, pues, digamos que hablar de las métricas y de las cosas que ellos necesitan. En estrategia no hay un forecast como tal, porque es muy de según el caso. O sea, digamos que con la persona de recursos humanos yo hablo cada X tiempo, con tal persona, digamos que hay dos personas que estamos como manejando toda la organización. Franco y yo, él es el VP, él es como el segundo al mando. El foco de él es muy legal, muy financiero, muy performance. Entre él y yo tomamos todas las decisiones juntos y somos los cofundadores a cargo, mientras que mi foco es mucho más todo lo que son negociaciones, traer personas, sean inversionistas, sean advisors, sean equipos, sean todo. Entonces, hay diferentes lógicas. Nosotros tenemos comités, tenemos también advisors que le ayudan a los equipos. El punto al final es, dentro de las reglas de la cultura en la U, digamos que se tiene que todas las personas pues tienen un forecast cada semana y responden a alguien de tal forma que con eso llevamos sus indicadores. Listo, la verdad es que lo tienen como súper planeado, súper organizado y la verdad es que eso es bastante importante cuando uno pasa a tener un equipo tan grande. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Y listo. Mm, Nosotros sabemos que en la U como tal trabaja con un modelo de economía social de estudiantes, ¿sí?
Yo quiero que me cuentes un poquito más sobre eso, como en qué consiste y qué herramientas utilizaron para implementarlo. Ok. Em, Cuando nosotros arrancamos a crear el la U en el 2018, comenzamos a hacer pruebas durante estos años de tener algunas universidades donde nosotros invertíamos en abrir la operación. Eso significa que contratábamos estudiantes en estas universidades que comenzaban a manejar la plataforma y en otras universidades comenzamos a vender los derechos como si fuera una franquicia, imagínenselo así. Ujú. Esto lo hacíamos para testear muchas cosas, digamos que el servicio al cliente, el proceso, pero también para entender cosas de escalabilidad. Cuando llegó la pandemia, nos dimos cuenta que sí o sí, pues digamos que adquirir usuarios es muy costoso, abrir operaciones es muy costoso y que la mejor forma de descentralizarlo era con este modelo de franquicia, donde yo ahora cada vez que abro una universidad genero ingresos, ellos se dedican a adquirir usuarios y mi foco y mi rol tiene que ser traer productos y servicios donde ellos puedan monetizar y puedan generar ingresos y conectar a los estudiantes, porque además como son operados por estudiantes, le va a permitir a otros también generar ingresos. En ese sentido, las plataformas o las herramientas que utilizamos, pues son varias, arrancando por lo que sea nuestro, como la Super App, es decir, hay un usuario para el partner que él maneja la universidad y puede crear productos y servicios, hay una para los estudiantes que generan ingresos con nosotros, seas que es un runner cuando hacen deliveries en universidades o un tutor. Entonces, digamos que uno es eso, y de ahí en adelante, pues yo creo que son puras herramientas de trabajo en equipo, de manejo en equipo, o sea, cosas básicas también como chats de servicio al cliente, WhatsApp, herramientas como de meetings, porque al final pues tú tienes que hacer videollamadas todo el tiempo. La mayoría de cosas nosotros las hacemos nosotros, les pongo un ejemplo, tenemos una plataforma de gestión de conocimiento con microvideos de todo el negocio para que los pelados de las universidades pues entiendan fácil y rápido qué hacer. Ahorita estamos trabajando en lo mismo, pero ya para la oficina global. Y todo eso es orientado a que les podamos proporcionar todo cada vez más fácil y más rápido. Al final creo que la herramienta es importante, pero es una consecuencia de tu estrategia de cómo gestionas el conocimiento y en nuestro caso de cómo lo hacemos descentralizadamente. O sea, al final es decir, una economía social es que la descentralizamos y permitimos que en ese sentido los estudiantes ganen más, nosotros ganamos menos, pero así podemos escalar mucho más rápido en el mercado. Ahorita pasamos de 2 a 7 países en 6 meses, seguramente para final de año estaremos en 15, seguramente en 2 años estaremos en 40 países con 1.200 universidades, es lo que estamos estimando, y pues eso implica que colocar productos y servicios para nosotros es mucho más barato, es mucho más fácil, es mucho más rápido. Listo, Andrés, gracias. La verdad es que me pongo a pensar un poco en que has adquirido bastante experiencia en este campo desde que empezaste con el proyecto de En la U. Y ahorita que estábamos hablando de que muchos jóvenes de la universidad como que no se alimentan muy bien, en toda esta trayectoria, ¿qué has aprendido acerca del consumo como tal de los universitarios? Hay varias cosas que vemos que lo podemos distribuir en dos grandes líneas. Uno es la psicología del joven y otra como tal lo que compra. Eh, en temas de las cosas que compra, lo primero que comenzamos a ver era cuáles eran los alimentos, digamos, que ellos más consumían. Por aquí tengo una tablita, déjenme ver que hoy justo le estábamos dando una conferencia a rectores de universidades y estábamos hablando con ellos de algunos datos y cosas que hemos aprendido. Entonces yo les contaba que justo nuestra historia, como arrancamos al principio con alimentos, pues lo primero que nos damos cuenta es, oiga, eh, compran mucha comida rápida, en ciertas universidades hay un crecimiento de cosas veganas, como que uno comienza a ver datos y cositas así de nicho estudiantil, pero tal vez la cosa que más nos alarmó fue darnos cuenta que las universidades privadas de Colombia, el 50% de los estudiantes tenían mucho dinero para comprar estas cosas y había un 30% que estaba endeudado, que compraba alimentos 3 veces a la semana y otros 2 traía comida o hay veces no comía muy bien un día y había un 20% más o menos de estudiantes becados que comían una vez a la semana en la universidad, traían almuerzos, hay veces no tenían dinero para comer y que era un ratote. Entonces, de ahí comenzamos a aprender lógicas, tenemos más, donde, digamos, en empleabilidad, cuáles son las carreras que más las empresas buscan de los estudiantes, tenemos como ciertos aprendizajes
en términos de muchos mercados distintos, pero que ya en la psicología de los estudiantes nos lleva a grandes verdades, más bien a grandes tendencias que hay en los jóvenes. Una de ellas es que hay una tendencia a que todo lo que sea social, a que todo lo que sea relacionado con impacto, tú tomas esa decisión. O sea, el joven hoy en día o compra muy barato o le mete plata, pero a algo que realmente le importa, sea porque sea inspiracional en su vida o porque es algo social, y todo lo que sea social y con impacto les gusta mucho. En nuestro caso, digamos que sea una economía de estudiantes para estudiantes, eso les llama la atención, porque al final no lo ven solo como un negocio, una startup más, sino como algo que es de estudiantes para estudiantes. Ahorita, con todo lo de la pandemia y con todo lo que sucedió con las protestas, hemos comenzado a andar en cómo entendemos la psicología más profunda del joven de cara a la depresión, a la ansiedad que hay en las universidades. Es fuerte. No sé, pues digamos que si ustedes, algunos de ustedes ya estudian en la universidad, pues qué mamera ser primíparo en medio de la pandemia. Qué locura. O Sí. sea, la educación virtual es chévere y tiene muchas cosas chéveres, pero también tiene unos efectos perversos en socialización, en habilidades blandas, en muchas cosas que para eso también, pues digamos que están diseñadas las universidades. Entonces, sobre eso vamos a lanzar una campaña y ya yo te diría que al final, pues son muchos aprendizajes que lleva a que veanlo así desde la lógica de los datos en los estudiantes. En América Latina hay unas realidades macro que son las mismas para todos, como temas económicos, como ciertos temas, pero al final las universidades también son hiperlocales y eso significa que cada universidad a otra varía en cosas específicas, muy específicas. Les pongo un ejemplo, la UNAM en Ciudad de México es una universidad de 150.000 estudiantes, 2.300 edificios, tiene, o sea, el 10% de los estudiantes tiene mucho dinero, es una universidad pública, pero es que ese 10% es más que los Andes. Entonces, hay muchas cosas que al final de universidad a universidad varían. Las universidades de Cali, entre ellas, se enloquecen por el fútbol y se la pasan en una serie de lógicas. Tú eres de allá, ¿no? Tú eres de la ICESI y eso es algo Sí. que se vive mucho allá. Entonces, al final, datos hay por todos lados y eso es lo chévere en la U, que entendemos a los estudiantes, incluso yo diría, me atrevería a decir que las universidades. Bueno, hmm, eso también me pone a pensar en algo más y es como también referente. Esto lo estoy asociando como cuando uno entra a la universidad. Uno piensa que la universidad es algo súper bonito, que te va a ir de perlas, sí, y a la final pues no todo termina saliendo como uno cree, ¿vale? Ya sea por el motivo que sea. Ahora bien, si trasladamos eso a tu modelo de negocio, que la verdad es que es bastante innovador, yo creo que los problemas podían venir desde donde menos los esperaras, ¿sí? Cuéntanos, porfa, como un momento de estos en los que dijiste, pucha, por aquí tenemos un problema súper grande. ¿Cómo fue que lo solucionaron? ¿Cómo agarraron los recursos y dijeron, bueno, vamos a empezar a priorizar y atacar este problema duro porque este es el que nos pone en peligro, o sea, nos pone a tambalear? Sabes, brother, nosotros, no sé, llevamos años emprendiendo y te podría decir que es que hay una multitud de problemas que surgen, que unos más grandes que otros, que priorizarte uno sobre otro no sé si sea lo más importante. O sea, digamos, año 2017 nos dio por diversificarnos con nuestros socios, teníamos una mano de negocios y emprendimientos y nos metimos una quebrada durísima. Que hablemos de la pandemia. Ya Sí. estábamos solos enfocados en la U, habíamos vendido un negocio de alimentos y llega la pandemia y eso nos lleva a diversificarnos, creamos todos, comemos que pasó a Y Combinator, o sea, como que al final siempre todos los años, toda la vida van a suceder muchas cosas. Creo que lo importante es ver estos retos como happy problems. Gracias a Dios son estos problemas y no son otros. En la medida en que un emprendedor va creciendo, se da cuenta que cada vez es más fácil hacer las cosas, emprender y que tú sabes qué es lo importante que tienes que estar buscando. En nuestro caso, nosotros tenemos claro algo, más allá de los pivotes que hayamos hecho durante esta historia, tenemos un mercado que entendemos muy bien y que es lo primero que mira un inversionista. ¿Qué mira él? O sea, el tamaño del mercado, usted a dónde le está apuntando. Nosotros estamos cogiendo un nicho generacional y lo estamos dominando y sabemos cómo cada vez mejorarlo cada vez más. En ese sentido, les pongo un ejemplo. Ahorita en la U está en un drástico cambio o sea, viene desde la pandemia hoy, en un año de que lo estabilizamos, éramos 10 personas, ahorita hay 40 y pico contratados, los franquiciados, todo, y ya tenemos un plan de cómo vamos a comenzar a crecer globalmente, aún con muchos retos. Entonces, siempre van a haber retos, entonces la forma de cogerlos es nada.
no se estrese porque pues si no lo puede resolver, ¿para qué se estresa? Y si lo puede resolver, ¿para qué se estresa? Uno, dos, tengan metodologías rápidas para tomar decisiones. O sea, esto sirve, no sirve. Tres, pues cómo pivotean, o sea, bueno, para tomar decisiones, perdón, y este es el consejo tal vez puntual, tal vez más importante, es tengan claros sus objetivos estratégicos. Digamos, en la U es hacer tecnología, escalar y ventas. Y escalar es más importante que las ventas incluso, por lo que estamos viviendo ahorita como organización. Entonces, al final, uno tiene que, estos objetivos se vuelven también indicadores de tal forma que cada equipo y cada persona, cuando incluso entre ellos vayan a discutir o a verse en un reto, pues se pregunten, ¿esto le está aportando a uno de los objetivos? Si no, pues cambiémoslo porque Andy lo primero que nos va a preguntar es eso, es usted cómo le está aportando a uno de esos objetivos. Listo, Andrés. La verdad es que, no sé, o sea, desde que empezamos me empezó a gustar mucho los temas que estás tratando. La verdad es que estoy prácticamente 100% de acuerdo con todo lo que nos estás contando. Y para nosotros como estudiantes también fue algo desastroso lo de la pandemia. Aunque la verdad es que eso me ayudó a comer mejor porque pude volver a casa y pude Claro. concentrarme en ese ámbito, pero la verdad es que su proyecto está ayudando a millones. O sea, ahora tengo una pregunta que tal vez la respondiste en el punto anterior, así que quisiera como que lo condensáramos un poco. ¿Cuáles son esos puntos que consideras claves para crecer puntualmente? Wow. Para crecer, hay que verlo desde varias perspectivas, ¿no? O sea, Ujú. uno que nos cuesta a los emprendedores tener product market fit, o sea, cuál es el producto que quieres escalar en ventas. Dos, cuál es tu estrategia de escalamiento. O sea, tú inviertes en la operación, tú tienes un partner local, un franquiciado, o sea, cómo es la lógica ya del company building, de yo cómo va a ser la compañía que crezca este producto, este servicio. Entonces, fíjense, pues, o sea, el primer punto es growth, es puro growth hacking. El segundo punto es más de, como les digo, estrategia, escalamiento. El tercero ya se vuelve inversión, porque si yo voy a proyectar un equipo así, aún yo tercerizando, o más bien, descentralizando el modelo como yo lo tengo dentro de la U, pues necesito plata para seguir escalando y para apostarle a cosas más fuertes, vender más países. Les pongo un ejemplo, yo ahorita solo estoy concentrado en América Latina, ya podríamos comenzar a abrir universidades y países en otras regiones porque tenemos aliados, pero sería un despropósito porque no tenemos la robustez financiera, los equipos y la tecnología para ese salto. Entonces ya más o menos pues uno comenzar a proyectar cuánto dinero necesita, ya se vuelve un tema de inversión y de tú comenzar a proyectar cómo vas a crecer, a escalar diferentes escenarios donde tú comienzas a contemplar que si tomas esta decisión y esta, pues más o menos puedes ganar tanto y comenzar a proyectar tu negocio. Y eso sería como un poquito, no sé, desde mi mirada cómo lo veo. Mm, interesante. Y bueno, a ver, ahorita que estábamos como tocando mucho esto de la pandemia, de hecho por ahí me dijiste que la educación virtual pues es chévere, o sea, tiene sus pros, o sea, se puede sacar bastante de ahí. ¿Qué piensas de el futuro de la educación como tal, con todo esto que ha pasado con el COVID, que nos ha tocado trasladarnos a un entorno digital? ¿Cómo lo ves más allá en 1 o 2 años si es que esto sigue o no sé? Que ya estaba leyendo un artículo que decía que la educación digital ha crecido como en más de 1000%, una cosa así año a año en los últimos 5 años. Algo loco, o sea, un crecimiento desbordado, comenzando por plataformas de Estados Unidos como estas UX, pero también en América Latina con cosas como Platzi, como Creana, como Coder House, y los admiro, es decir, digamos que con mis equipos somos muy de utilizar Platzi, porque pues nos sirve mucho para lo que nosotros necesitamos. Aún así, esto no significa que las universidades se vayan a acabar. Digamos que la educación está mutando en ciertas cosas. Una de ellas es comenzar a entender que el título puede ser relevante, el título te puede sumar ciertos puntos en tu hoja de vida laboral, lo hace, y seguramente lo va a hacer toda la vida, pero no es lo único determinante. Todo se trata de los conocimientos y habilidades que tú necesitas para desarrollar algo. Y eso lo puedes coger con educación formal o educación informal en el sentido que no es parte de lo que un ministerio de educación estableció, que era la lógica de una universidad.
Ahora, las plataformas EdTech van a crecer, pero las universidades llevan también en el tema del mercado digital años. Es decir, ah, pónganle que 10 años antes de la pandemia ya habían varias universidades incursionando en el mundo digital. Yo les pongo un ejemplo, un cliente que nosotros tenemos dentro de la U, Ariandina. Ellos, si no estoy mal, antes de la pandemia eran 70.000 estudiantes. eh, Todos digitales en el país y seguramente habrán crecido en este proceso. ¿Qué creo? Los campus siempre van a seguir existiendo. Seguramente algunas universidades dejen de existir, algunas universidades medias pequeñas con tickets que no son tan fuertes. Van a haber muchos que van a seguir creciendo en lo digital. Van a haber nuevos modelos de negocio también en educación alternativa digital, donde no necesariamente, pues digamos que le compita a las universidades en ciertas cosas, pero las universidades van a seguir existiendo. Universidades como decir en Colombia, EAFIT, Andes, Universidad del Norte, La Sabana, La Javeriana, seguramente van a comenzar a tener más clientes desde una perspectiva digital, no solo en sus campus, sino clientes de otros lugares del mundo, como decir Harvard, ¿sí? Como decir también las Ivy League de Estados Unidos, van a comenzar a tener mucha más cancha en el mundo desde una perspectiva digital, pero lo físico va a seguir existiendo. En países como Colombia no lo vemos tanto en Bogotá o en las grandes ciudades, pero digamos en Popayán hay una ciudad universitaria. En México hay muchas ciudades universitarias. En Brasil hay muchas más. O sea, ciudades universitarias es muchos edificios, es una ciudad literalmente de estudiantes con campus, con cosas y todo. Esto digamos que va a seguir existiendo, hace muchas cosas eficientes y lleva a algo que aunque me gusta mucho la educación digital, sí es importante también entender sobre las universidades, ahorita medio lo dije, y es el efecto que tiene sobre los estudiantes solo lo digital es perverso. Digamos que necesitan interacción con las personas. En ese sentido, también la demanda que hoy los estudiantes le piden a las universidades no es simplemente un título y clases, sino es planeación de mi carrera, es yo cómo logro conectar eso con mis sueños, es yo cómo tengo servicios alternativos. Yo les pongo un ejemplo, la empresa de tutorías que nosotros adquirimos, lo hicimos más allá que por su negocio y todo porque nos encantó el modelo, y es que tienen un nuevo modelo de atención psicosocial que va más allá de la tutoría, donde ayudan a realmente entender este pelado porque no entiende, no solo porque tal vez es difícil cálculo o APO o lo que sea, sino es también porque hay algo que está sucediendo en tu vida y es mucho más, es un modelo, o sea, trabajan con jóvenes con discapacidad y con diferentes lógicas. El punto es, uh, la educación va a seguir cambiando, pero lo que algunos dicen de que las universidades van a desaparecer tampoco. Las plataformas digitales van a seguir creciendo, o sea, el híbrido cada vez va a ser más difícil de medir. Piensen en el MBA. Antes un MBA era 2 años, hoy existe el Power MBA en menos de un año, con menos plata, los mismos conocimientos, pero el uno es certificado por los ministerios y el otro no, pero hay muchas empresas que ya lo están validando, entonces va a llegar un punto como Platzi con los ingenieros. La mayoría de ingenieros de las empresas, uno ya se fija que sean de Platzi o a excepción de que sean de las dos top universidades por principal país que hay en la región. Entonces eso podría ser un poquito el análisis. La verdad es que yo como futuro profesor también estoy esperando ver como ese montón de cambios y la verdad es que las perspectivas que tienen también, o sea, estoy como muy de acuerdo. Yo creo que Mira, no, perdóname que acabas dale, de dale. decir algo sobre el tema de profesor. Y Ujú. es la primera vez que yo dicté clases fue en la Universidad del Rosario. Era una clase de habilidades para emprender. Ah, y claro, yo tenía que ir presencialmente, todo, renuncié por dos razones. Una, me iba a vivir a México y dos, igual era mucho tiempo, o sea, cada semana preparar la clase, conectarme todo. Resulta que el año pasado, Ariandina me dice, oiga, queremos que usted sea nuestro profesor de espíritu emprendedor. Y es todo en un formato digital, donde yo diseñé toda la clase, todo el currículo, se dejó montada los ejercicios, las cosas, todo. Dejé las clases grabadas, podcast, no sé qué, el cuento y yo ya no tengo que hacer nada y en este momento le estoy dictando no sé a cuántos estudiantes y si hay un profesor como, véanlo como de respaldo, que es una persona que los acompaña en grupo, el cuento de todo, pero fíjense en cómo no solo son las plataformas como decir Platzi, sino también las mismas universidades que ya venían innovando en esto y eso me sorprendió porque yo en este momento soy profesor sin tener que dedicarle una hora a hacerlo. Ujú. Sí, eso yo creo que es momento como de empezar a dilucidar nuevas oportunidades en el campo de la educación, porque tantos años repitiendo el mismo modelo, como que ya se va sintiendo que necesitamos un cambio, que los estudiantes, los profes, todos. Y mira que sobre eso que estás diciendo, también hay una necesidad de innovar en los formatos pedagógicos. Esto ya es como digamos, las lógicas de las clases. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un aliado en Argentina que se llama Education.
Ellos hacen tecnología para que se aumente la colaboración entre estudiantes. Entonces, imagínense que ustedes son un profesor hoy, imagínense que ustedes son el duro, ustedes son, voy a decir, a ver, pongamos un nombre, Steve Jobs en su momento, para no meternos con alguien vivo. Y Steve Jobs va a dictar una clase donde hay 1.000 jóvenes o hay 1.000.000 de jóvenes que se meten a la clase. El man echa el cuento y de repente llega y lanza una pregunta y a ti te lanzan de una a un grupo con otros 10 estudiantes para que respondas la pregunta. Después de hacer eso 8 veces con grupos distintos, el algoritmo mismo de estos manes de X Education te pone con un grupo con el que tengas mejor probabilidad de trabajar para que tú continúes estudiando de ahí en adelante, o para que emprendas, o para tal cosa. Entonces, digamos que fíjense que cómo las lógicas de la tecnología nos permiten generar dinámicas de grupos, nuevas metodologías. Hoy los jóvenes demandan mucho más learning by doing, aprender haciendo, que el process como el conocimiento de procesos que a uno le enseñaban. Se los va a poner en negocios y en startups, que es al final es lo que estamos hablando acá. A uno le enseñaban mucho de administración, a cómo manejar el marketing de Coca-Cola, los datos de Nielsen, pero no a crear Coca-Cola, no a crear Nielsen. Y ese gap es el que pues lo manejan muy bien las aceleradoras, las incubadoras. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto de qué es lo importante? Tú no le botas hoy en día todo el conocimiento a una persona porque igual no se lo va a aprender, sino que le vas botando lo que necesita según su etapa, domínenlo bien y luego comienza a aprender lo siguiente. Las universidades eran muy de explicar los procesos para que tú los entiendas. Hoy en día, las universidades que mejor están innovando se enfocan en problemas. O sea, me ponen un problema y usted me da herramientas y metodologías para que yo lo resuelva y que se aplique a mi vida real. Entonces, digamos, hoy en la conferencia que estaba dando, el otro speaker era el ex rector de Universidad de AFIT durante muchos años. Wow, un señor impresionante. Y decía algo muy bonito. Él decía como, es que si un profesor no sabe explicarle a un estudiante por qué una integral se relaciona con lo que va a hacer en el día a día o tal cosa, no sé qué, estamos en la B. Y el man ponía el ejemplo de cómo hicieron el carro solar en EAFIT y todo lo que implicaba y sí entender de meteorología, el cuento de todo, porque pues obvio, ya los convoca hacia algo. Y eso lo entendemos los emprendedores, porque uno emprende para resolver problemas del mercado. Exacto. Eso, la verdad es que eso es muy chévere. O sea, el mundo de la educación como tal es, y de las startups también, los dos son tanto locos como interesantes. Y bueno, hablamos ya como un poco de qué es lo que esperamos sobre la educación, pero ¿qué es eso que esperas tú de en la U? ¿Cómo lo ves en los próximos años? En el mundo hay más o menos 30.000 universidades que tenemos mapeadas, de las cuales nos gustaría llegar por ahí a unas 6.000. Ojalá más, ¿por qué no? Eh, Nosotros digamos que los siguientes 3 años los estamos planeando para irnos a los 40 países principales que tenemos mapeados, que son habla hispana, pues que ya lo estamos, digamos que en este momento conquistando, y países principales de lo que sería Norteamérica, Europa, Asia, África no tanto, digamos que unos del norte. Entonces, nuestro primer foco es escalabilidad, es crecer nuestro network social, es tener más estudiantes en nuestra red y en ese sentido todo lo demás irá dando, que es profesionalizar los productos y servicios, las diferentes lógicas que hay. Algunas personas dicen que en algún punto vamos a lanzar un neobanco, no lo sabemos. Hemos hecho cosas con varios fintechs, hemos ayudado a Rappi a colocar más de 30.000 tarjetas en el nicho universitario, a Albo en México a reducir su CAC, hemos prototipado cómo prestar dinero para ayudar a ASUS a vender computadores. Entonces, como que vemos algunas cosas interesantes, pero que el punto es, hasta que no seamos muy grandes en nuestro network, no vale la pena tanto eso. Ahorita son pruebas, son prototipos. Entonces, escalar nuestro ecosistema, profesionalizarlo con tecnología, gestión del conocimiento, que cada vez sea mucho mejor, porque hay muchas cosas que pues hoy en día nos va a meritar un equipo mucho más grande de lo que ojalá sea futuro. Y eso es, al final, yo no sé la mayoría de emprendedores cómo se vean, pero cuando uno ve los emprendedores que están llegando a cierta edad después de emprender un tiempo, te dicen con mucha tranquilidad, yo me veo en este negocio 10 años. Y eso es algo que un emprendedor cuando está arrancando no ve. Es como, yo quiero emprender eso, de tal cosa, y siempre con algo muy apasionado. Pero cuando dice, yo me veo en estos 15 años, es porque está hablando en serio. Y pues yo me veo en la U 10, 15 años haciendo esto en el nicho universitario a nivel global. Listo, re chévere esa vaina. Y a ver, tú que ya llevas trayectoria, nosotros que ya empezamos a conocer un poco más de qué es lo que pasa en este mundo de las startups, pues nosotros realmente ya sabemos un poco más, ¿sí? Ahora,
¿Qué le dirías a esos jóvenes apasionados por la tecnología, por el emprendimiento, que apenas están a punto de empezar su carrera? O sea, ¿qué consejo les darías? Ok, hay varios. Uno de ellos es conozcan los fundamentales lo más rápido posible. Los fundamentales son, no sé, Andrew Shand de Anderson Horowitz dice que todos los negocios se dividen en dos etapas, 0 a 1, 1 a N. 0 a 1 es Product Market Fit, es crear un producto que resuelva un problema, con un CAC, con una retención, con lo que sea. 1 a N ya es escalar el producto que es la compañía. ¿Por qué digo esto? Porque los conocimientos y habilidades de ambas etapas son muy distintos. Si uno tiene eso como fundamental, pues va a emprender de una forma distinta. Cuando uno llega a YC es impresionante que lo primero que hacen los manes es, venga, pero y su producto y todo gira alrededor de esto porque se están yendo a los fundamentales. Entonces, eso por un lado, tengan claro los fundamentales, la importancia de tener un tamaño de mercado, como esas grandes verdades que todos los emprendedores repetimos una y otra vez porque entre nosotros también no las decimos, porque nuestros advisors, nuestros mentores, nuestros inversionistas, todos los dicen y uno los termina teniendo a tal punto que uno también predica y predica eso. Eso por un lado. Dos, hay que ver la carrera del emprendimiento como una carrera que no es lineal. A diferencia de cuando tú ingresas a una compañía como practicante y luego escalas a esto y luego a esto y tú, claro, te puedes saltar 2 niveles, pero ves una trayectoria. Aquí no es tan lineal, pero sí hay escalafones. Entonces, ¿cuánto ejecutas? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Cuántas personas tuviste? ¿Cuánto presupuesto manejabas? Levantamiento de inversión, aceleradoras, digamos que las aceleradoras pueden desenfocar, pero pasar por una importante es algo que te cambia, que te enseña muchas cosas y que te ayuda a también como tener más foco y a cerrar ciertos aprendizajes. Entonces sí hay escalafones, entonces vean lo que es una carrera. ¿Y por qué también les digo esto? Porque ligado a esto el tercer punto es tenga paciencia. Uno no hace un negocio gigante de un día para otro. Bloomberg establece, eso lo sacaron hace como 1 mes y medio, 2 meses, un artículo donde mostraban que la gente que la totea con startups y negocios en promedio las están creando a los 32 años hoy en día. Y claro, uno mire a los referentes de América Latina, los capos de los capos, no aquí yo que soy chiquito y que hasta ahora estamos como en ese proceso de comenzar a crecer, pero uno mira a los capos de los capos, llevan años haciendo negocios, llevan años haciendo proyectos. Eso que hacen hoy en día no fue lo primero, fue una evolución de una cosa, de otra, de otra, de otra, que es como el arte. Sí, como que Miguel Ángel al final, pues su última obra es como wow, es como la evolución de todas sus obras. Lo mismo sucede en los negocios. Al final, cada vez va a ser más fácil emprender, cada vez va a ser más rápido, cada vez vas a poder hacer cosas más chéveres. Por eso, si uno ve eso, que es un proceso, entonces ya la pregunta es cómo acelero el proceso. ¿Cómo? Teniendo los fundamentales, desarrollando habilidades blandas, teniendo paciencia, porque si uno no tiene esa gestión de emociones, pues tampoco va a poder escalar, porque esto es un tema emocional donde si hay happy problems todos los días, pues espérense a que crezcan y se van a dar cuenta que es un happy problem. Y luego yo no me imagino a los que están en scale ups, ya que están en 40, 80 países, pucha, o sea, todos los días tienen que haber unos chicharrones gigantes y esas cosas uno solo las aprende y las maneja con el tiempo. Entonces, fundamentales, uh, paciencia, entender que esto es una carrera y por ende cuáles son esos conocimientos, habilidades y escalafones que ustedes deberían que vivir. Y tal vez uno último atípico que yo no daba cuando arranqué a emprender. Yo siempre decía, vamos a emprender, vaya ya de una con toda. ¿Saben? Trabajen primero, sean voluntarios en una ONG, estén en una startup que está creciendo y métanse en allá y ayuden con toda su energía y con toda su fuerza e innovación. Métanse en una empresa a trabajar, trabajen en la empresa de sus familias o de amigos o de personas cercanas durante vacaciones, lo que sea, pero hagan algo y si emprenden, que no está mal que emprendan, no estoy diciendo que no lo hagan, véanlo como que seguramente ese no va a ser el gran negocio, ese va a ser una escuela para esto y lo que les estoy tratando de recomendar es reconozcan que tienen que vivir una escuela de formación y de acción, que es lo primero que deberían que estarse enfocando. Más que ahorita estar pensando en cuánta plata están haciendo, cuánta plata están levantando, es una consecuencia de enfóquense en tener experiencias que les desarrollen y les aceleren ese proceso. Y eso es. Listo, la verdad es que es bastante valioso. Ojalá uno tuviera a alguien así cuando está recién saliendo de la universidad para que le diga, vea, yo creería que esto es lo mejor para usted, sino que, bueno, también tiene su magia uno tirarse al agua o del avión con el paracaídas de una. Es el proceso, sí.
Y bueno, Andrés, muchísimas gracias. La verdad es que me encantó muchísimo escuchar tu historia, escuchar también sobre todo lo que piensas acerca de la educación en la U. Vi todo esto que está pasando como en este pequeño gran mundo de las startups y universidades. Y la verdad es que mm, yo quisiera que nos dijeras para aquellos que quieren de pronto contactarte o que quedaron súper inspirados y dicen, pucha, tengo que hablar con este man sí o sí, ¿en dónde te pueden encontrar? Me puedes encontrar en las redes de En la U, arroba en la U o www.enlau.co, también en arroba Andrés F. Méndez en Instagram, en LinkedIn, en Clubhouse, en diferentes herramientas que hay por ahí. Yo en mis redes siempre estoy publicando charlas, espacios, cosas por el estilo. Listo, Andrés. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Yo sé que todo esto que nos contaste nos va a aportar muchísimo valor tanto a mí como a los emprendedores que deciden escucharte. Y pues nada, yo soy Juan Pablo, diseñador instruccional de Soy Startup Latam y nos vemos en otra. Juan Pablo, gracias por este espacio y gracias al equipo